Nos encontramos en este momento con el doctor Carlos Andrés Pineda, él es el director de FENALCO para el departamento de Antioquia. Doctor Pineda, bienvenido a esta transmisión que hacemos en mioriente.com. David, un cordial saludo a ti, a todos tus oyentes, televidentes, videoconferencistas, será con estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa Mi Oriente. Bueno, doctor Carlos Andrés, quiero empezar preguntándole cómo recibe el gremio FENALCO el decreto 593 de la Presidencia de la República, el cual viene activando paulatinamente sectores como el gremio de la construcción y la manufactura en el departamento de Antioquia. David, desde la Federación Nacional de Comerciantes hemos sido, primero, absolutamente solidarios, entendemos el contexto de ayudar y coadyuvar al cumplimiento de la cuarentena obligatoria por parte, pues, de todos los ciudadanos, porque realmente debemos entender que esto es una crisis que nos afecta a todos, que nos toma, pues, de una u otra forma, sin conocimientos previos o sin experiencias previas, y aquí todos tenemos que poner nuestra mejor voluntad. Dicho eso, pues lo segundo es que el comercio antioqueño y por supuesto a nivel nacional, eh, estamos realmente preocupados porque ya el proceso de extensión de la cuarentena pues está agotando los recursos, está agotando las posibilidades económicas para que los pequeños y medianos comerciantes tengan la capacidad, por un lado, de mantener la viabilidad económica de nuestras empresas, pero y por supuesto lo importante, mantener los empleos de todos nuestros trabajadores. Es por eso que recibimos con muy buena, por decirlo así, con muy buen optimismo, que empiecen a entrar actividades como la construcción y como la manufactura, en donde por supuesto tenemos algunos afiliados asociados a esas cadenas productivas, pero indudablemente la caja de esos pequeños y medianos comerciantes, la posibilidad económica de cubrir las obligaciones y por supuesto la nómina se va agotando para todos nosotros. Doctor Carlos Andrés, yo sé que es muy difícil establecer un ranking y decir que hay unos o más golpeados por esta crisis, pero ¿cuáles han sido esos agremiados a FENALCO que se han visto con mayores dificultades durante esta época de emergencia sanitaria? Claro, David, pero yo creo que no es tan complicado. Indudablemente, y por de atrás para adelante, como diríamos, hombre, hay unos claramente beneficiados. Yo creo que las actividades inherentes a los suministros de alimentos, de insumos básicos, de medicinas, las farmacias, las grandes superficies, han sido ese grueso de comerciantes que han tenido un beneficio muy importante y yo creo que todos debemos agradecerles a ellos por haber muy rápido ampliado sus capacidades operativas, sus cadenas logísticas, haber hecho, pues digámoslo así, las inversiones necesarias para atender adecuadamente pues, a todos los ciudadanos y poder garantizar, por qué no decirlo, pues esa seguridad alimentaria en la cual Penalco fue constructor de esos protocolos de autorregulación. Dicho esto, pues hay unos sectores claramente más afectados. Todo el clúster es extendido del turismo, David, todo lo que son, pues por supuesto, las aerolíneas, los hoteles, las agencias, el transporte inherente a este turismo especializado, los restaurantes, los operadores de eventos, digámoslo así, establecimientos que realizaban eventos públicos o privados, 15, matrimonios o eventos empresariales, toda esa cadena extendida del turismo en el cual, por supuesto, el Oriente y algunos de sus municipios tienen una actividad muy importante, el aeropuerto de Río Negro, los taxis, el transporte inherente digámoslo así, a esa actividad de los viajeros, los restaurantes de pues, toda esa parte del Oriente cercano, pues indudablemente son establecimientos que han estado muy golpeados, que fueron tal vez los primeros en sufrir ese impacto y que seguramente, de acuerdo a las indicaciones que ha determinado el gobierno nacional, van a ser tal vez los últimos en entrar
nuevamente en esa actividad económica. Entonces, esa cadena extendida del turismo y donde lastimosamente, pues digo, el Oriente tiene una preponderancia o una actividad económica importante, pues tiene una mayor afectación. Pero también hay otros comerciantes que se han venido afectando bastante, como los centros de belleza, los spa. ¿Ustedes han tenido identificado también esos otros negocios que no son tan populares, pero que sin lugar a dudas, debido a ese aislamiento, no pueden estar atendiendo a sus clientes? Claro que sí, David, y entonces pues me da pie para ampliar entonces la respuesta en donde claramente los centros de comercio, los centros comerciales, todas las actividades que desarrollan al interior de ellas, como por supuesto esas actividades de belleza, peluquerías, actividades de atención de público, todas esas actividades de comercio han sido muy afectadas. Es una situación que preocupa porque además esas actividades que se desarrollan en esos centros pues tienen un componente de unos arriendos bien onerosos. El componente de arriendos es un peso muy grande dentro de la actividad económica y dentro de los costos y gastos inherentes al funcionamiento. Y no todos han podido hacer las negociaciones con los propietarios de esos locales. Las administraciones de esos centros comerciales en algunos casos se han reducido, pero por el otro lado, pues no paran. Entonces, en fin, todas esas actividades inherentes al funcionamiento de, el día a día en esos centros de comercio, pues se han visto afectados. Y paradójicamente, tenemos que decir que las tiendas de barrio, que son ese lugar cercano, donde las familias de Colombia se aprovisionan, donde el 50% de todos los colombianos compramos los elementos básicos, bebidas, abastos básicos, pues se compran en esas tiendas de barrio y lastimosamente tenemos que decir que cerca de entre un 30 y 40% no han podido funcionar por muchas razones, por desconocimiento, por falta de capacidad, digámoslo así, por unas circunstancias inherentes a sus ubicaciones geográficas. Entonces, pues David, yo creo que todo esto son motivos cada vez más poderosos para que definitivamente el gobierno coadyuve en esa tarea de iniciar las actividades del comercio siempre de forma inteligente, siempre con los protocolos de bioseguridad necesarios y por supuesto con todos nosotros los comerciantes responsablemente pues acatando las instrucciones y siguiendo pues las instrucciones del gobierno nacional frente a trabajar, iniciar esa operación con responsabilidad y sobre todo cuidando a nuestros funcionarios y a nuestros trabajadores. Recientemente, Fenalco publicó un estudio que reveló que 1 de cada 3 comerciantes no tiene cómo pagar la nómina de sus empleados. ¿Cómo entonces está la situación de este gremio de los comerciantes? David, lastimosamente debemos decir que en una encuesta realizada la semana anterior por parte de Fenalco a nivel nacional, tenemos un panorama que no es alentador, un panorama que nos muestra, como tú lo dices, que solo el 6% de los comerciantes que respondieron a la encuesta manifiestan que han podido acceder efectivamente a los recursos de la banca comercial, los recursos que irrigó el gobierno. Un 38% de esos comerciantes que respondieron a la encuesta dicen que todavía están buscando cumplir los requisitos, cumplir los requerimientos que hacen los bancos para poder tener un desembolso efectivo de los créditos. Decir, como tú lo mencionas, que 1 de cada 3 comerciantes hoy pues no sabe cómo va a pagar su nómina, no tiene los recursos, no sabe mañana que se nos vence la próxima quincena, pues cómo vamos a responderle a los trabajadores. Es pues un panorama bien complicado, decir que pues prácticamente el 40% de esos comerciantes está hoy pensando en acudir a cualquiera de los mecanismos o a estos mecanismos abreviados que el gobierno nacional ha determinado para entrar a ley de insolvencia, a ley de rescate de las empresas. Entonces, pues tengo que decirlo que es un panorama complicado y en donde le pedimos al gobierno nacional que actúe ya,
necesitamos actuaciones inmediatas. Si bien es cierto, se han planteado unas soluciones, esas soluciones, pues, lastimosamente no han sido efectivas, los recursos económicos no han llegado, las propuestas que ha hecho FENALCO para que, por ejemplo, utilicemos una fórmula que ya han utilizado otros países del mundo, como Francia, como Italia, o por qué no aquí mismo en Latinoamérica, Chile, de que esas nóminas sean canceladas de forma tripartita, un porcentaje por los empresarios, un porcentaje por el gobierno nacional y un porcentaje por los trabajadores. Aquí no se trata de quién gana o quién pierde, aquí se trata es de que todos pongamos un poco, sobre todo para mantener el empleo de nuestros funcionarios y de nuestros trabajadores. Yo creo, David, en resumen, es que hoy necesitamos soluciones inmediatas. Ya el comerciante no tiene más capacidad de aguante. En encuesta previa que había realizado FENALCO, ACOPI, las mismas cámaras de comercio a través de Confecámaras, una encuesta a nivel mundial de JP Morgan con puntualidad en Colombia indicaba que nuestros pequeños y medianos comerciantes solo tenían entre 15 y 20 días de capacidad de caja para pagar sus nóminas. Ya esos días se acabaron porque ya llevamos prácticamente un mes de cuarentena. Entonces realmente las soluciones las necesitamos, pero las necesitamos ya, efectivamente. Por último, doctor Carlos Andrés, las medidas del gobierno entonces no han funcionado, la banca tiene la plata, pero el desembolso de los créditos ha sido imposible. Yo le quisiera preguntar, para finalizar esta entrevista, ¿cuál es la solución que FENALCO ve en el horizonte? Si es economía solidaria, si es ese ejercicio de pagos tripartitos que está muy relacionado con el tema de la solidaridad, pero ¿cuál es el enfoque que ustedes le ven para que la economía, por lo menos de una región como la del Oriente Antioqueño, que tiene un poquito de servicios, que tiene mucho de manufactura, pero que tiene un gran sector de la agricultura, va a reactivarse cuando pase todo esto? ¿Cómo vamos a hacer? Indudablemente, David, es la pregunta del millón. Yo creo que lo primero que todo es pensar en que tenemos que tener resiliencia, tenemos que tener actitud colaborativa, actitud de aportar todos desde nuestro escenario. Repito, aquí no se trata de quién gana y quién pierde, aquí se trata es de que todos juntos podemos aportar un granito a la solución. Por supuesto, necesitamos tener autocuidado, necesitamos saber que esta crisis generada por el virus, pues no va a pasar y no va a pasar rápidamente mientras los gobiernos del mundo, mientras nuestros sistemas de salud no encuentren una vacuna. Entonces va a depender muchísimo del autocuidado, de la responsabilidad individual, por supuesto, de la responsabilidad de las empresas, tomando las medidas de seguridad necesarias, implementando y acatando los protocolos de bioseguridad. Pero por supuesto, necesitamos que todos solidariamente pensemos en cómo desde nuestro escenario podemos reactivar la economía. Como tú lo dices, y en el caso del Oriente Antioqueño, en donde hay un poco de todo, pues necesitamos que consumamos el producto local desde el tema agrícola. Por supuesto, necesitamos que consumamos la manufactura local para poder generar mayor capacidad de empleo a esas personas que trabajan en las diferentes empresas de producción de alimentos, de producción de textiles, de producción de cualquier tipo de elementos que tenemos mano de obra local. Por supuesto, necesitamos que las empresas tengan pues ese entendimiento que posiblemente este año va a ser un año de recuperación. No vamos a poder pretender tener las utilidades maravillosas que todos los empresarios buscamos, pero sí saber que por lo menos tenemos que pensar en la recuperación empresarial, tenemos que tener la solidaridad de mantener el empleo, porque la forma de recuperarnos y de generar mayor consumo y derrama económica es que haya la mayor capacidad de empleo para que esos recursos recirculen en la economía. Yo creo que por parte del gobierno es entender que es el momento de ser solidarios, de tener soluciones efectivas y eficientes, ya veloces, desde el punto de vista, por ejemplo, de los impuestos, por ejemplo, del cumplimiento de las obligaciones en todas las dimensiones, llámese tributarias, legales, laborales, en fin, de todas las
compromisos que tenemos. Y eso incluye el gobierno nacional y, por supuesto, los gobiernos departamentales y locales, porque ahí los gobiernos locales también tienen una injerencia importante en los prediales, en las declaraciones de industria y comercio, en fin, en todas esas obligaciones cercanas que hoy pues se ven casi imposibles de cumplir para nuestros pequeños y medianos comerciantes. Tener la posibilidad de ampliar la formalización de las pequeñas y medianas empresas sin exigirles, digámoslo así, requisitos incumplibles o por lo menos que aquellos que hoy no están en la formalidad no vean en la formalización un enemigo, sino al revés, una posibilidad de que el gobierno efectivamente les ayude y les ayude con soluciones efectivas y eficientes. Y por supuesto, ahí estamos los gremios, ahí está FENALCO ofreciéndole soluciones de digitalización, ofreciéndole soluciones de modernización, ofreciéndole soluciones de networking, de tener apertura de nuevos mercados, tener apertura pues, de nuevas posibilidades para el crecimiento de todas esas iniciativas empresariales que hoy se están dando naturalmente por este tema de crisis, David. Doctor Carlos Andrés Pineda, director de FENALCO en el departamento de Antioquia. Mil gracias por esta charla que ha tenido con nosotros y por instruir con este panorama de la economía regional y departamental a todos nuestros usuarios. Una feliz tarde. Una feliz tarde, David. Muchísimas gracias a todos los oyentes televidentes de Mi Oriente. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, dispuestos a acompañarlos siempre que ustedes a bien lo tengan. Feliz tarde, gracias.